ustedes. ¿Cuál es el sentido entonces de ayunar en un día como hoy? ¿Cuál creen ustedes que...? A ver, vamos a hacer una pequeña pista. Venimos hablando que va a ser quitado este cuerpo, la humillación, que nuestros cuerpos mortales van a ser reconciliados, ¿verdad? Redimidos, que vamos a recibir adopción, todo esto. Entonces, ¿cuál sería la conexión que tiene ayunar con esto que estamos estudiando? Claro, es fácil. Cuando tú ayunas, estás afligiendo el cuerpo para que el cuerpo entienda que no solamente depende de la carne, sino que algún día habrá una integración total con Mashiach. Correcto, correcto. Entonces el sentido de ayunar, lo que estamos diciendo es, como bien lo dijo Mashiach, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Para hacer quebrantar la carne. Claro, a nosotros dejar de comer y beber, estamos dando un mensaje que va a llegar el día en el que nuestra vida no va a depender del comer ni del beber. ¿Ya? Así que es un recordatorio del futuro, un anuncio del porvenir. No es una aflicción hacia el pasado, no es un ayuno por los pecados, no es un ayuno para que Dios me perdone, porque ya fuimos perdonados, ya fuimos reconciliados de manera técnica, espiritualmente. Pero este ayuno que estamos haciendo, lo vamos a hacer con la expectativa de que en el futuro no vamos a necesitar de comer y beber para vivir, porque nuestro cuerpo va a ser libre de la esclavitud, de corrupción, al igual que toda la creación, y ahora vamos a poder vivir eternamente con Él. Piensen ustedes qué hermoso todo esto. Es allí la diferencia contra los negacionistas de Mashiach, que Claro. se afligen. Sí, exacto, como pues esperando como con incertidumbre qué va a pasar. Pues ya nosotros no tenemos esa incertidumbre. Piensen ustedes. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Ya no tenemos el espíritu del mundo para andar otra vez bajo esclavitud. Ahí lo dice en Romanos, ¿no? Vamos a leerlo ahí, Romanos 8, versículo del 12 al 15. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿verdad? Para que vivamos conforme a la carne. Ya no le debemos nada a esta carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿ya? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿ya? Adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la palabra clave asociar con Yom Kippurim es adopción. La adopción material, física, ¿de acuerdo? Tangible, porque ahora sí, repito, suena muy bonito y es así, ¿verdad? Que ya fuimos reconciliados con Dios, ya entramos en perdón, todo esto, pero es que a Dios no le pareció suficiente eso. Es que Dios realmente nos quiere abrazar, nos quiere palpar, nos quiere tener allí con Él. Y eso solo es posible quitando las cosas movibles, quedándolas inconmovibles. Exactamente. Entonces todo lo que es referente a este cuerpo tiene que ser removido, ¿ya? Y ese es parte, el sentido que tiene integrado aquí. Es que esto es una misma cosa, todo esto es una misma cosa. ¿Por qué? Porque Sukkot lo debemos entender en unión con Yom Kippurim en el término de 1 de Corintios, de 2 de Corintios capítulo, ya le digo, el 4, 5, 1. Vamos a buscarlo. Miren lo que dice aquí, 2 de Corintios 4, versículo del 16 al 5, 5. Despacio. 2 de Corintios 4, 16. De ahí en adelante.
eso no puede encajar con el ministerio de la reconciliación que está en 2 Corintios. Claro, también. Porque ellos estaban intercediendo consigo mismos, Claro que sí. reconciliando al mundo. Claro, es que ahí viene, a continuación, todo lo que viene a continuación, ahí mismo sale en Corintios, la reconciliación. Mira lo que dice el 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, lo que pasa en este mundo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta sucá, ¿verdad?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, un cuerpo incorruptible. La sucá está representando el tabernáculo que se desgasta, que se seca. Por eso la sucá se hace con hojitas y con palos y telas, porque con el tiempo que pasa se desgasta y se cae. ¿Ya? Pero dice, aunque nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, hablando de piedras macizas, que no se va a desgastar así nomás, ¿verdad? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se está refiriendo a nuestros cuerpos inmortales, a nuestros cuerpos incorruptibles. Y por eso también gemimos, deseando ser, ¿qué cosa? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ya? Impresionante. ¿Dónde es ese revestimiento? Aquí veo, en Yom Kippurim. Luego Sukkot, lo que estaría sería ya finalmente la cohabitación con Hashem, tabernaculizar Él con nosotros de nuevo, ¿ya? Estando Él en medio de nosotros y en perfecta comunión sin límite. Por eso lo he dicho antes, que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Por qué? Porque Beit HaMikdash, casa de santificación, era como la zona neutral en la que algo que viene de este mundo entraba en tónica para poder acercarse a Hashem. Pero como ya todos nosotros no vamos a ser distintos de Él, ya no se necesita un templo, porque ya no vamos a tener que estarnos santificando para entrando a su presencia, sino que vamos a estar juntamente con Él en una sola y perfecta unidad. ¿Está claro eso? Es lo que sigue diciendo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Lo que está diciendo es, no quisiéramos morirnos, sino que viniera el Señor hoy, por ejemplo, y nos transformara, y no tener que experimentar la muerte. Ese sería, ¿sabes lo maravilloso que debe ser? Que veas tu cuerpo siendo regenerado y transformado. Que el que le faltaba un brazo le sale de nuevo. Ya, el que tenía un defecto en el ojo, en la cara, en donde sea, todo eso quitado, así en vivo y en directo. ¿Ah? Eso debe ser maravilloso. ¿Cierto? El que estaba con la cara quemada, regenerado automáticamente, resplandeciente. ¿Ah? Libre de dolores, libre de cualquier tipo de amenaza. La edad es interesante porque allí tendríamos que remitirnos a cuando Dios creó a Adán, y todo apunta a que la edad del sacerdocio, a la edad en la que inició Mashiach el ministerio, era la edad en la que Dios habría creado a Adán, o sea, con características de un varón de 30 años. ¿Ya? Pero ni siquiera es comparable con un varón de 30 años de hoy, sino 30 años en la eternidad, o sea, en todo el vigor y la fortaleza. Claro, ¿ya? Entonces la edad sería algo que no importaría mucho, porque resulta que no va a haber tiempo en la eternidad,
Simplemente vamos a ser hechos conforme a la estatura de aquel varón perfecto, como lo dice en Efesios, ¿cierto? Para que seamos hechos conforme a la imagen de aquel varón perfecto. Mira lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida eterna. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando habla del Espíritu Del poder de su santidad en nosotros, inscribiendo la Torá en nuestro interior y en nuestro corazón. Esa es las arras. Por eso repito, no puede ser, no debe ser, no se debe fomentar ni patrocinar el decir que hoy haya creyentes que rechacen la Torá. No puede ser, no puede ser, no se debe decir, no se debe patrocinar. No puede haber creyentes sin las arras de Ruach HaKodesh, sin las primicias del Espíritu. Y los primeros frutos del Espíritu va a ser la Torá. Allá lo dice, ¿verdad? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todos los demás frutos de los que habla la Torá. ¿Cierto? Apartado de idolatría, de inmoralidad sexual, de homicidio, y guardando y observando todas las demás disposiciones de la Torá, porque Él es santo y nosotros debemos ser santos. Ahí conviene precisar que cuando dice las primicias del Espíritu es un nuevo corazón, es el cumplimiento de Dios. No hay un nuevo corazón, sino hay una nueva, lo que llama la reforma, una nueva regeneración total. Claro. Y no hay fruto. Claro. Porque una de ahí sale el desprendimiento de la teoría de la regeneración total del hombre. Porque sí. Dios quita lo viejo y hace el cumplimiento que está en Isaías y en Jeremías. Un nuevo corazón. Claro. O daré un corazón de piedra por un corazón nuevo. Y si tus pecados fueren como el rojo, serán como la blanca nieve. Y repito, hay que complementarlo y hay que decir siempre que esa regeneración tiene que reflejarse con observancia de los mandamientos de la Torá. Porque es que el problema de la indefinición, es decir, sí, ya yo soy una nueva criatura, yo soy un nuevo hombre, y todo yo soy nuevo, y yo soy cristiano y todo, creyente en Jesús, pero resulta que a la hora de tú decirle un mandamiento lo rechaza y sale relinchando. ¿Y qué es eso? Que habíamos leído hace poco allá en Juan, hermano, ¿se acuerda de la cita? El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Ya? Entonces no podemos pensar, no se debe, hay que confrontar eso más bien. Decimos acá, ¿cómo tú siendo creyente, así como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo maestro judío no sabes esto? Se lo digo entonces también a él, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Hay que decirle a todo creyente que tenga una actitud de rechazo a la Torá, hay que decirle, ¿cómo tú siendo creyente puedes tener corazón para rechazar la palabra del Señor? ¿Acaso el espíritu que escribió la Torá es distinto del que te llamó ahora? ¿Ah? Son tan diferentes que llegan a ser opuestos y mutuamente excluyentes. No puede ser. Dios no es bipolar. Dios no es bipolar. Ni tiene dos esposas. Y a una la va a tratar de una manera y a otra de otra. Una sola, un solo pueblo. ¿De acuerdo? Y todo creyente hoy, por eso hay que trascender a las denominaciones, hermano. Hay que trascender a las religiones, a los principios establecidos por los humanos. Dígame, hermano. Hermano, es claro que muchos creyentes hoy tienen en su mente que ha habido dos pactos, ¿verdad? Eso está claro. Y mucha gente a veces lo entiende el pacto de Dios, sino que hay algunos que rechazan
la palabra es porque creen que Dios lo va a rechazar a ellos si están en tal mandamiento que según ellos ya no debe existir. Claro. Entonces, de pronto no porque no les gusta el mandamiento, sino que sienten un temor Es que ese es el a miedo. cumplir algo que lo va a poner en condiciones. Claro, porque es que ahí es donde viene de veras que yo pienso que el tiempo de los falsos maestros o de los maestros no competentes se está acabando. ¿Me explico? Yo confío en que eso es así. Todo falso maestro o maestro no competente ahorita ya no tiene lugar. ¿Por qué? Porque van a Gálatas y dice, han caído de la gracia. Entonces han vendido la idea de que andar dentro de la palabra y los mandamientos de Dios es caer de la gracia. No sé a quién se le pudo haber ocurrido esa idea. ¿Ah? Y eso quedó sembrado allí en la mente de tantas personas que por eso, como dice un dicho del Talmud, el que peca y hace pecar, el pecado de los muchos le será computado a él. ¿Ya? Y fíjense ustedes que Mashiach lo dijo, ¿verdad? Cualquiera que viole y enseñe a violar uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y yo todavía no me atrevo a decir qué significa eso, muy pequeño, pero no suena bien, ¿ya? No suena como agradable ni honroso, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Dice la contraparte, más todo aquel que observe y enseñe a observar alguno de estos mandamientos muy grandes será llamado. ¿Ya? Nuestra misión corresponde a lo que bien decía aquí. Miren lo que dice Daniel, estas palabras son hermosísimas. Daniel capítulo 12. Miren lo que dice aquí. Esto es una promesa que a todos nosotros nos debe incentivar. Yo creo que es de las palabras más hermosas que hay en la Escritura. Miren lo que dice el versículo 3, 12:3 de Daniel. Vea Maskilim Yazhiru que Zohar Abakia. Piensen ustedes, Umatzdikei Rabim Kakochabim Yolam Bay. Dice, y los que son entendidos resplandecerán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vaya, y Dios le prometió a Abraham una simiente como las estrellas del cielo, ¿cierto? ¿Ah? Si conectamos la promesa de Abraham con esto, ¿qué hacen las estrellas? Enseñan justicia a la multitud, ¿cierto? Y eso ustedes. Esas son las estrellas que Dios le prometió. Así será tu descendencia. Mira las estrellas, resplandecen a perpetua eternidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque enseñan justicia a la multitud. Dígame, hermano. Finalmente, hermano, estos hermanos que estamos diciendo, estos creyentes que estamos diciendo, van a terminar persiguiendo precisamente a los creyentes que están proclamando la sí, puede que ocurra eso, ¿no? ¿no? Que se está gestando eso, es un movimiento que la larga va a perseguir a los que están predicando la justicia. Por eso es que Mashiach dijo, por su fruto lo va a conocer. Va a llegar un momento en que esto se va a polarizar y esto va a quedar entre el mundo que observa Torah y el que no la observa. ¿Ya? Así se va a polarizar. Así que van a haber muchos que van a regresar de donde vinieron, ¿verdad? A su mundo y a su comodidad, a su inobservancia de Torah, y van a hacer un bloque contra los que observamos Torah. Así de sencillo va a ser. Dígame, hermano. Yo pienso que cuando venga el mundo a apretar, porque eso es lo que se ve que va a suceder, o lo que se está viendo, van a terminar siendo pactos con el mundo. Sí, sí. Y es que fíjense ustedes que no es casualidad que el último día de tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, ya lo he enseñado el año pasado, se llama como la guerra de Gog y Magog. El último día de Sukkot se llama la guerra de Gog y Magog.
¿Qué ocurre en la guerra de Gog y Magog? Eso lo dice Apocalipsis. Satanás sale a convencer a las naciones de hacer guerra contra Jerusalén, contra los santos, y es allí donde se produce su aplastamiento final. Que da lugar entonces, cuando Satanás es aplastado en el último día de Sukkot, es cuando se inicia entonces el día final de la eternidad. Shmini Atzeres. Es el día en el que ya no tiene existencia ni cabida más nada, sino solamente aquellos que hemos sido reconciliados con Dios. Solo los que estuvimos aquí en Yom Kippurim, ¿verdad? Que vimos la transformación de nuestro tabernáculo en Él, solo nosotros vamos a estar con Él aquí. Ya no va a haber existencia de más nada. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, no fueron más, se acabaron, ¿verdad? Y esto, repito, entonces, hermanos, lo que estamos anunciando desde hoy. Desde hoy estamos anunciando esto, ¿verdad? La reconciliación fáctica, concreta, material, palpable con nuestro Dios. Anhelamos ser reconciliados con Él. Anhelamos que nuestros cuerpos sean redimidos, es decir, reclamados por la eternidad, para que esto que es corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, y se cumpla la palabra en nosotros que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque el postrer enemigo a vencer será la muerte. Fíjense ustedes, ¿ya? Estas son las grandes promesas que tenemos. Todo lo demás que se hacía en este día ya lo podemos ahora entender con mucho más detalle, ¿verdad? Ya es el menudo, porque este es el gran significado de este día. Todo lo demás a continuación, sobre los sacrificios, sobre lo que hace el sumo sacerdote, todo eso es el menudo, es como los pormenores, más detalles y más detalles de este gran significado que tiene este día. Todo aquello que se hacía en el templo apunta a esto, ¿ya? Acuérdense que había que sacrificar un toro, que había que sacrificar unos chivos, que el chivo era Azazel, que el chivo para Hashem, que el sacerdote se quitaba sus vestiduras para hacer esos sacrificios, y cuando ya había terminado se las volvía a poner, ¿se acuerdan? ¿Ya? Todo eso es lo que está haciendo nuestro Mashiach por nosotros. Él ahora mismo está haciendo su sacrificio, fue y vale por todos los sacrificios de los que habla la Torah. Así que Él es desde el Cordero de Pesach hasta el último de los sacrificios ofrecidos en su cruz, ¿verdad? Porque en Él somos reconciliados, y es lo que vamos a leer finalmente acá. O sea, que Él es nuestro Yom Kippurim. Claro que sí, claro que sí. Por Él tenemos acceso al Yom Kippurim, ¿ya? Él es para nosotros. Claro que sí. Miren lo que dice aquí entonces 2 Corintios 5, del 19 adelante. sí. Vamos a leer Eso es lo que se predica. desde el 15. Puedo decir que eso es lo que se predica ahí, pero sin conectar con Sin Yom conectarlo. Kippurim. Y sin Porque- verlo materialmente. Y sin verlo, Materialmente, o sea, en nuestros cuerpos. Porque Sí. es que últimamente no se habla de la resurrección ni la restauración del cuerpo. Ese discurso o esa predicación se ha quitado. Hoy todo queda como en el plano espiritual y mental así, y sentimental. sin que efectivamente se diga que este cuerpo va a ser Es restaurado de un correcto. cuerpo incorruptible, ¿Es correcto? de lo carnal sale lo incorruptible. Claro. ¿Por qué? Ese texto empalma con lo que vamos a hablar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces este es el problema con creer en un Dios espiritual, o sea, en un Dios que es gaseoso, o etéreo, o impalpable. Entonces las personas como que no se imaginan tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo palpable. Se imaginarán cuerpo espiritual también como almas allá, como ánimas allá, no sé, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando es concreto, palpable. Vamos a leer desde el 15. Dígame, hermano. Entonces así se cumplió la palabra que dice que seremos semejantes a Él. Claro, primera de Juan.
Claro que sí, entonces le veremos como Él es. Miren lo que dice, miren, esto es hermoso. Vamos a leer desde el 14. Dice, porque el amor de Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, ahí está claro. No puede haber creyente que tenga negocios con el mundo, en el sentido de unidad y afinidad con el mundo. Si vivimos, vivimos es para Él. Como lo hemos visto en Gálatas, Pablo decía tranquilamente, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Mashiach. Mashiach lo dijo, el mundo os aborrecerá. Es que necesariamente te tiene que aborrecer. Si tú sientes de que el mundo te halaga y te vive invitando y haciendo cotejo y tratando como amigo suyo, ponte a analizar qué estás haciendo. Así es. ¿Ya? Si el mundo te trata bien, vaya, eso es preocupante. ¿Ya? Porque el mundo, Mashiach lo dijo, el mundo os aborrecerá. Amén. ¿Ya? Piensen ustedes. Está claro eso. Luego dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, habiendo ya entendido todas estas cosas, anunciando esta raya que marca la diferencia entre este mundo y el venidero, a nadie conocemos según la carne. Amén. ¿Ya? Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que los apóstoles ni siquiera tenían en su memoria ese Mashiach que vieron allí con ellos, ¿verdad? Que caminó con ellos, que comió con ellos, y esa imagen se quitó. ¿Bien? Ok. Entonces, fíjense ustedes que ni siquiera Él, aunque lo hubieron visto en carne, en semejanza de hombre, en semejanza o en forma de siervo, ya no lo conocemos así. Hay que quitarnos, como yo lo decía el viernes pasado en la enseñanza, esa manía de estar diciéndole Chucho, Chuchito, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Él es su majestad el Mesías, el Señor soberano de los reyes y la tierra. Ya no lo conocemos como vino aquí en forma de siervo. Ya esa imagen debe quedar atrás, ¿cierto? Porque aquí está diciendo que ya no lo conocemos así según la carne nuestra, según nuestra semejanza, el parecido que tuvo aquí como humano, en forma humana, aunque nunca fue humano, fíjense ustedes. ¿Verdad? Claro. Luego dice, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, fíjense ustedes, es nueva criatura, pero necesita pasar por Dios aquí público. Sí, porque no basta decir que tú eres nueva criatura. No basta decirlo si mañana te vas a morir. ¿Me explico? ¿Eso de qué sirve? Sí, tú eres nueva criatura, sí, se murió y ya. A Dios no le basta eso. A Él no le basta decir que tú eres nueva criatura. A Él le basta decir más bien lo que viene a continuación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se va a cumplir. O todavía no se ha cumplido. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. Claro, es que nosotros tenemos que anunciar el desconocimiento del mundo y de la carne. O sea, el dejar de conocer el mundo, el dejar de conocer la carne. ¿Ya? Porque ahora somos y vivimos es para Él. Nuestros pensamientos, piensen ustedes, que en la antigüedad el profeta lo dijo, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahora que dice el Evangelio en Corintios, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora nuestros pensamientos tienen que empezar a ser distintos, purificados. La conciencia tiene que ir elevándose y mejorándose hacia Dios. ¿Está claro eso? Luego dice que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles
en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra o el asunto de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, fíjense ustedes, no era humano, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Me gustaría saber cuáles de los grandes superapóstoles de hoy pasa por esto, ¿cierto? Vea, en tribulaciones, necesidades y angustia, eso yo no lo veo. ¿Ah? ¿Cierto? En azotes, en cárceles. ¿Cuándo? ¿Ah? En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Ruach HaKodesh, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. ¿Amén? Piensen ustedes, hermanos, esto es el entendimiento de este día. Por eso hoy estamos ayunando, repito, estamos anunciando y le compartimos a las personas. Si mañana alguien nos va a invitar o a brindar algo, tú dices, no puedo, ¿por qué? Estoy ayunando. ¿Por qué ayunas? Porque estoy anunciando el mundo venidero, en el que la muerte se va a erradicar y ya no nos vamos a morir por dejar de comer o beber. Así que con un solo día estamos experimentando y saboreando esa sensación. ¿Ya? Solo que en el mundo venidero no nos va a dar ni hambre, ¿ya? Ni nos va a dar sed. Nada de estas cosas va a volver a pasar. Entonces fíjense, hermanos, con esto vamos a terminar hoy, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes, rogando en mucha oración por todas las demás personas, ¿verdad? Hay que orar primeramente por nuestros hermanos para que sean librados de unos de la ignorancia, otros de la rebeldía y otros pues de todas las demás situaciones que estén padeciendo, cada uno de nosotros ser librado de nuestras propias debilidades, ¿verdad? Y que el Señor nos conceda dominio propio a cada uno de nosotros, y que cada día más seamos capaces de vivir y meternos y hundirnos más en las aguas de la Torah. Amén. Bueno, pues esto hemos terminado. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, quien es bueno y para siempre su piedad. Amén.